¿Es cierto que Jesús murió en un madero y no en una cruz? Bueno, en este video voy a analizar dos textos que son los que utilizan los que creen que Jesús murió en una cruz. Voy a analizar estos textos y los voy a refutar. Pero antes de pasar a refutar estos textos, voy a leer un libro que se llama La verdadera historia de Jesucristo. Y este libro es un libro evangélico, no es libro de la sociedad. Utilizo este libro porque hay gente que dice que nosotros nomás utilizamos la traducción del Nuevo Mundo, que inventan varias cosas los testigos, pero vamos a ver que varios libros y varios diccionarios dicen la verdad acerca del instrumento en que fue ejecutado nuestro Señor Jesucristo. Y es que había varios tipos de crucifixiones, como bien vemos aquí en la imagen. Aquí vemos otra imagen donde parece una T de nuestro Señor Jesucristo, y los que están a su lado pues tienen la forma de una T más pequeña, pero como si fuera una T mayúscula. Es decir, atraviesa el travesaño, lo atraviesa pero por arriba y no sobresale como la del centro. Bueno, vamos a leer este libro que lo tengo en PDF, se llama La verdadera historia de Jesucristo, y vamos a leer la página 32 y 33. Y allí se habla de los métodos de crucifixión, y veamos lo que los investigadores han descubierto sobre los métodos romanos de crucifixión. Y dice así: la crucifixión no siempre se efectuaba de la manera en que típicamente se representa en pinturas y grabados. De hecho, como hemos mencionado en este capítulo, por lo general las manos de las víctimas no eran clavadas al madero, ya que no pueden sostener el peso del cuerpo. Más bien eran clavadas las muñecas de la víctima, o en algunos casos lo que se hacía era atarles los brazos al madero. Y no siempre se utilizaba el tipo de cruz que tradicionalmente se muestra en representaciones de la crucifixión de Cristo. Notemos lo que dice un diccionario, que en español se llama Diccionario Bíblico del Ancla, en su artículo acerca de la crucifixión. Y dice: en ocasiones la cruz era solo un madero vertical. No obstante, con frecuencia se le agregaba otro madero atravesado en la punta que parecía una T, que era la cruz con misa, o un poco más abajo, como en la manera más tradicional del simbolismo cristiano, que es la cruz inmisa. Las víctimas cargaban la cruz, o cuando menos el madero atravesado patíbulo, al lugar de ejecución, donde eran desnudados y atados o clavados al madero, levantados y sentados en una cédile o pequeña estaca de madera en el madero vertical. Los verdugos podían variar la forma de castigo, como lo señala Séneca, el joven historiador romano. Este historiador romano escribió esto: vemos cruces allí, no solo de un tipo, sino hechas de muchas maneras diferentes. En unas las víctimas están de cabeza, en otras las víctimas están empaladas por sus partes íntimas, otras con los brazos extendidos en el madero horizontal. En su relato de lo que le sucedió a los refugiados judíos de Jerusalén en la guerra judía de los años 67-70 después de Cristo, Josefo, historiador del primer siglo, también nos hace ver que no había una manera fija de llevar a cabo la crucifixión. Mucho dependía de la inventiva sádica del momento, como bien lo dice David Noel Friedman, director 1992. Y veamos lo que dice el subtítulo: el madero maldito. Al describir los horrores de la crucifixión, el historiador Séneca dijo que sería mejor suicidarse que sufrir tan horrible muerte. ¿Puede encontrarse alguien que prefiera sufrir una lenta y dolorosa agonía muriendo miembro por miembro, o dejando salir su vida gota a gota, en lugar de morir de una vez por todas? ¿Puede encontrarse algún hombre que quiera ser ejecutado al madero maldito, totalmente extenuado, deformado, hinchándose con horribles verdugones en los hombros y el pecho, y exhalando el aliento de vida en medio de una larga y lenta agonía? Él tendría muchas justificaciones para morir, aún antes de ser subido a la cruz.
La alusión de Séneca al madero maldito nos recuerda claramente las palabras de Pedro con relación a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En algunos casos parece que las víctimas eran crucificadas literalmente en un árbol, aunque era básicamente solo un tronco al que le habían sido cortadas las ramas. En estas crucifixiones la víctima era clavada en el tronco recto o cargaba su propio madero transversal, el cual luego sería fijado al tronco y sería clavado en ambos. Es posible que la cruz que Jesús llevó a su ejecución, que parte del tiempo cargó también Simón de Cirene, haya sido simplemente una gran barra de madera. No se sabe de qué forma era la cruz. La voz griega que se tradujo como cruz es stauros, la cual denota primariamente un palo o estaca derecha, como bien lo dice W. E. Vine, Diccionario Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento. Dice, tanto el nombre como el verbo stauros, fijar sobre un palo o una estaca, deberían distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de la cruz de dos brazos. En la Biblia no se especifica en qué tipo de stauros murió Jesús. La palabra stauros se usaba en escritos no bíblicos de aquella época en referencia a trozos de madera de varias formas, con o sin piezas transversales. Si hubiera sido importante que supiéramos su forma exacta, los autores de los evangelios fácilmente podrían habernos hecho saber, pero ninguno de ellos lo hizo. Lo que sí es importante que sepamos es que Jesús sacrificó voluntariamente su vida por nosotros. Si no sabemos si Jesús fue ejecutado en un madero o una cruz o en qué forma de cruz, como fue que la forma de T vino a ser símbolo más conocido del cristianismo. El lexicógrafo Vine aclara que la forma de dos maderos cruzados tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre. En aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto, a mediados del siglo III después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana o las habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos en las iglesias y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la tau o T en su forma más frecuente con la pieza transversal abajada, como representación de la cruz de Cristo. Así podemos ver que el símbolo más conocido de Cristo y del cristianismo era un símbolo usado mucho tiempo antes de Jesús y del cristianismo bíblico. Vemos cómo este libro habla sobre las diversas formas en que era el madero o la cruz, y que todo dependía, como dijo Séneca, de los sádicos que serían en el momento, o los verdugos que colgaban o que crucificaban, bien dicho, porque era diversas las formas, no era la misma forma en que todos los mataban colgándolos de una cruz, como tradicionalmente se representa a Jesucristo. Eran diversas formas las que tenían para matarlos a los malhechores, como vimos bien. Pero ¿qué hay de los textos que presentan como prueba infalible? Bueno, vamos a verlos en la Biblia. Y la primera es Juan 20:25. Y es que aquí se habla de clavos en las manos, clavos en plural. Entonces dicen, pues son varios clavos. Eso significa que era un clavo en cada mano, porque habla en plural, o sea, de clavos. Pero vamos a analizar bien aquí el versículo 25. Vamos en la Reina Valera, vamos a leerlo y analizarlo, que es lo importante para ver el lenguaje bíblico y si aplica aquí esa prueba irrefutable que ellos dicen. Vamos a ver. Y es que dicen que si eran clavos, indica que eran las manos extendidas a los lados. Y eso indicaría que era una cruz. Porque se habla no de un clavo, se habla de clavos en plural. Vamos a ver el texto en la Reina Valera del 60, Juan 20:25 dice: Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: Hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno,
Sí, sí dice aquí en plural, pero vamos a ver bien. Primero dice, si no metiere, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, dice la señal de los clavos, clavos es en plural, pero fíjense lo que viene, bueno, primero, repetimos, dice la señal de los clavos, es decir que son más de un clavo, y luego dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Vamos analizando esto. Dice que hubo un lugar que había varios clavos. Dice, el lugar de los clavos. La pregunta es esta. ¿Hubo un lugar donde hubo varios clavos? Porque aquí está en plural. Porque si es un lugar, debe ser un clavo. Dice, el lugar de los clavos. Vemos cómo el lenguaje bíblico no nos está diciendo que había varios clavos en ese lugar. Dice, en el lugar de los clavos, como si hubiera habido un lugar donde tenía varios clavos. No nos podemos imaginar que en una mano, un lugar, ese lugar, digamos la mano derecha, que tuviera varios clavos, pero aquí dice el lugar de los clavos. Vemos que tampoco puede probar Juan 20:25 el que sea plural la señal de los clavos. ¿Por qué? Porque más adelante dice lugar de los clavos. No hubo un lugar con varios clavos. Eso no prueba nada. Tendríamos que ver más textos que nos confirmen que realmente murió en una cruz o en un madero. Ahora, dicen que al tener varios clavos, eso indica que tenía las manos extendidas a los lados. ¿Pero es cierto esto? ¿Es cierto? Vamos a ver. Vamos a buscar aquí algo de extender, una palabra. En el diccionario, no en la Biblia, para ver. Y vamos a verlo desde el texto griego. Vamos a ver Juan 21:18. Y este texto también lo utilizan sobre Pedro, que dicen que Pedro moriría igual que Jesús, porque dice, de cierto te digo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, aquí está el texto. Ahora vamos, lo que nos ocupa es el texto, la palabra extenderás, que está bajo la numeración 1614, y vamos a ver en el Strong qué dice sobre esta palabra de extender, si significa solamente extender a los lados. Esperemos que abra. Aquí está ya el multidiccionario, y es la palabra ecteino, el verbo ecteino. Dice ecteino, de estirar, extender, también largar. ¿Qué dice el diccionario Tuggy? Aquí hay varios verbos conjugados, pero lo que nos interesa lo que dice abajo: extender, alargar, tender. Y viene varios textos donde se utiliza esa palabra, el equivalente en hebreo, pero vamos a ver en el texto griego. Dice aquí viene de extender, tender. En todos estos textos, Mateo 8:3, Mateo 12:13, dice extender, tender. En eso se utiliza esta palabra, que es ecteino. Dice el diccionario Vine, extender se traduce así en Mateo 8:13, y dice dos veces en Mateo. Hay varios textos, y aquí dice extender afuera o adelante, especialmente de la mano. Se usa de largar las anclas de la proa de un barco. O sea, no dice solamente que extender las manos hacia los lados. Dice extender afuera o adelante, especialmente de la mano. Se usa de largar las anclas de la proa de un barco.
El diccionario Watson dice: extender, estirar la mano o brazo, ya sea para solamente extenderse o para tocar a alguien o algo o para hacer un gesto, incluso es para hacer un gesto. Y también se utiliza extender la mano, es cuando se dice arrestar. Literalmente se está diciendo extender la mano contra alguien. Bueno, ya viendo esto, no necesariamente el extender significa a los lados o únicamente a los lados. Ya vimos que es para adelante, para hacer un gesto, para arrestar. Se utiliza para varias cosas. Entonces no podemos decir que extendió las manos solamente a los lados. Bueno, viendo este punto, pero hay otro texto que es Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo 27, 37 y vean por qué. Y dicen que este texto no deja lugar a dudas y que no puede ser con las manos juntas sobre un madero como lo representa la sociedad Watchtower, porque dice aquí en Mateo 27, 37: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Bueno, dice, y pusieron sobre su cabeza. Entonces quiere decir, ellos dicen que si dice que pusieron sobre su cabeza, hubieran dicho que pusieron sobre sus manos. Porque si dice que sobre su cabeza es porque tenía las manos extendidas y estaba sobre su cabeza. Pero esto es cierto, así. Dice, veamos bien, y pusieron sobre su cabeza. Vamos a ver otro texto que nos quede en la mente esto. Dice que el letrero estaba sobre su cabeza. Vamos a ver otro texto que habla también del mismo. A ver, es Juan 19. Habla de lo mismo, del mismo acontecimiento. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Vemos aquí ya no dice sobre la cabeza, dice sobre la cruz. Entonces, si es así como lo representa la cristiandad, de Jesús con las manos extendidas y con la cruz así como en forma de T minúscula, entonces no está sobre su cabeza, está sobre la cruz, como bien dice aquí Juan 19, 19. No está sobre la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Los que dicen que es sobre la cruz, que murió Jesús, pues solo utilizan Mateo 27, 37 y ni siquiera mencionan Juan 19, 19, porque aquí no dice sobre la cabeza, dice sobre la cruz, es decir, encima de la cruz. Con esto concluiríamos que Jesús murió, si es así como dicen, vamos a pensar como ellos piensan, como ellos creen. Entonces la cruz no sería como la T minúscula, sería como la tau griega, o como la T mayúscula, que no tendría, después de la cruz del travesaño, que no tendría una parte que sobresale. Así sí podría estar al mismo tiempo sobre la cruz y al mismo tiempo sobre la cabeza. Pero vemos que la cristiandad no lo representa de esa manera, sino como una T minúscula. Entonces hay que poner atención a esto. ¿Qué nos dice esto? La Biblia no nos dice de qué forma era el instrumento donde murió nuestro Señor Jesucristo. No lo dice. Pero según la palabra griega, stauros, creemos que es un poste vertical porque ese era su significado primario. La cruz se fue utilizando ya después. Con el uso se fue quedando como el madero con el patíbulo o el travesaño. Con el uso, con el tiempo, incluso en griego, en la actualidad, la cruz roja se le dice así, se le dice stauros. ¿Por qué? Por el uso, pero eso fue ya después del siglo IV. Antes, cuando se escribió la Biblia, el stauros
significaba una estaca vertical, un madero. De hecho, se utiliza también la palabra griega julón porque era madero. Ahora, no dice, la traducción del Nuevo Mundo no solamente dice madero de tormento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, tiene que ver también con otra investigación. Ahora vamos a ver un diccionario católico que se llama, es un diccionario ya viejo, y lo tengo en PDF también. Se llama Diccionario de Teología Dogmática. Y en la página 95 vamos a ver algo que nos interesa. Vamos a ver, esperamos que abra rápido. En la página 95, aquí está ya, dice así, vamos a aumentarle el zoom, dice cruz, y aquí entre paréntesis viene el significado, dice el del latín crux, que significa tormento, del verbo cruciare. Dice, este suplicio infamante y cruel se hallaba en el derecho romano en lo más alto de la escala de las penas capitales, y fue usado primero por los persas e introducido más tarde en Grecia por Alejandro Magno. Los romanos lo copiaron de Cartago. Bueno, volvemos, dice cruz, del latín crux, que significa tormento, del verbo cruciare. Bueno, entonces, si dice que la cruz, que esa es la traducción de Stauros al latín, es tormento, y julón es madero, por decir que era de madera, como lo dicen los católicos, entonces tenemos un madero de tormento. Pero la realidad es que no tenemos un texto que nos diga claramente cuál era la forma en que murió Jesús. Solamente tenemos las palabras originales griegas, que es Stauros y julón, y las dos significaban primariamente un madero. Por lo tanto, con esto quedan refutadas los dos textos, las dos pruebas, supuestamente pruebas infalibles, que utilizan los que dicen que Jesús murió en una cruz. Y les invito a que analicen más. Próximamente haré otro video donde explique un poco más sobre esto, porque hay muchos libros, muchos diccionarios también, que no solo los diccionarios que cité, hay muchos diccionarios que hablan del madero y muchos libros. Bueno, pues esto es todo en este video. Les mando saludos a mis hermanos testigos de Jehová y a los amigos que vean este video.